Hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y hoy tenemos un gran maestro, uno de los grandes escritores que ha producido Latinoamérica, que ha producido el mundo en general. Es una figura inmensa de la literatura universal. Y es un autor que ya abordamos una vez con un cuento maravilloso que se llama Diles que no me maten, de la colección de cuentos El Llano en Llamas. Y ahora vamos a estudiar otro cuento, a disfrutar de otro cuento del mismo ciclo, El Llano en Llamas. Este se llama No oyes ladrar a los perros. Curioso título, ¿verdad? No oyes ladrar a los perros. Ese es el título del cuento que vamos a ver hoy. Pero antes vamos a pasar nuevamente revista a lo que fue pues la vida de Juan Rulfo. Para ser más exactos, por si acaso quieren ponerle nombre a algún chiquito, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, sí, conocido como Juan Rulfo. Y nació en 1917, murió en 1986. Murió de cáncer a los 68 años de edad. Y sí, escribió la colección de cuentos El Llano en Llamas de 1957, en los cuales tal vez los tres más notables son Diles que no me maten, No oye a ladrar a los perros y Lubina. Lubina, que es un lugar distópico que Rulfo imagina, un lugar desolado, postrado, estéril, terrible. Todo el ciclo vale la pena ser leído, todo el ciclo. Menciono esos tres porque son los cuentos tal vez más conocidos. Luego, eso fue en el 53. 2 años después, en 1955, escribe la extraordinaria novela Pedro Páramo, que es, como dice Jorge Luis Borges, una de las grandes obras de la literatura de todos los tiempos y de todas las lenguas. Sí, Pedro Páramo es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Gabriel García Márquez cuenta la noche en que lo leyó. Un amigo lo fue a buscar en un cuartillo sórdido donde estaba hospedado en Bogotá, era un jovencillo, y le dio el libro y le dijo, aquí tenés, Gabo, léetelo, a ver si aprendes a escribir algún día, le dijo el amigo. Y Gabriel García Márquez cuenta cómo lo terminó y de inmediato lo leyó de nuevo, a tal punto lo impresionó, a tal punto fue como un shock de una batería galvánica, ¿verdad? Una batería eléctrica, lo fulminó la novela. Y cuenta Gabriel García Márquez que una impresión así, de ese calado, no la había tenido desde la ocasión en que había leído La Metamorfosis de Franz Kafka, que igual la terminó y la volvió a leer de inmediato. Sí, claro que sí, ese es Pedro Páramo. Y bueno, en el 58, 3 años después de Pedro Páramo, publica una segunda novela, El Gallo de Oro, que no tuvo ni remotamente la resonancia del Llano en Llamas o de Pedro Páramo, pero es una novela muy digna de ser leída, ¿verdad? Muy digna de ser leída. Juan Rulfo no escribió nada malo, no, pero no alcanzó el nivel de celebridad de los otros dos opus, El Llano en Llamas del 53 y Pedro Páramo del 55. Eh, los cuentos y el propio Pedro Páramo y los cuentos de Juan Rulfo están generalmente ambientados en escenarios rurales, en el contexto de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, es decir, en una época de tremenda crisis para México. Ya vamos a hablar con más detalle de estas dos catástrofes, de estas dos hecatombes en la historia de la historia de México. Y sí, Juan Rulfo nace en un México fracturado, violento, sacudido, convulso por tremendos conflictos bélicos. El padre, su papá, es asesinado en 1923, cuando Juan Rulfo tenía apenas 6 años. Un tío es también asesinado en el contexto de la Guerra Cristera. Y la madre muere en 1927, es decir, cuando el niño tenía 10 años. Fue a parar a un orfanato donde, por supuesto, fue muy infeliz. Fue una experiencia que lo marcó hondamente. Juan Rulfo recuerda, rememora, ¿verdad?,
que en su infancia la casa era un lugar donde entraban muertos constantemente, porque estábamos en mitad de la guerra. Entonces había una mesa en el centro, quizás era la mesa del comedor, no lo sé. Constantemente entraban hombres trayendo a cuestas algún cadáver que ponían sobre la mesa y que verificaban si estaba muerto o no, y de ahí en adelante lo iban a tirar quién sabe dónde. Pero entraban y salían los muertos por todas partes, lo cual encontramos en Pedro Páramo. En Pedro Páramo tenemos muertos que vuelven del más allá y todo tipo de cosas. Hay una extraña, perturbadora, aterradora ambigüedad entre la vida y la muerte en Pedro Páramo. Pero la muerte es tremenda, una presencia fortísima en esa novela. Vean el propio título, Pedro Páramo, las dos P's, Pedro Páramo, percusivas, ¿verdad? Percutivas las dos. Y Pedro Páramo, Páramo, ¿qué es un páramo? Un páramo es una estepa, es una tundra, es una llanura estéril, árida, ¿verdad? Infecunda, es un páramo, ¿verdad? Donde no se produce ninguna cosa. Desde el punto de vista agrario, no se producen tierras completamente avaras en ese sentido. Eh, entonces sí, una infancia marcada por la guerra, ¿verdad? Padre muerto cuando el niño tenía 6 años, madre muere cuando tenía 10, tío asesinado en esa misma época, días horribles en el orfanato. Todo eso marcó profundamente la vida de Juan Rulfo, por supuesto, y todo eso encontró plasmación en su obra literaria muchos años después. Juan Rulfo no solo fue el gran escritor que todos conocemos, fue un fotógrafo muy, muy notable. Dejó más de 6.000 negativos y se han publicado varios libros con su fotografía, libros con 100 fotografías que él eligió o que escogió dentro de las más felices que había producido, dentro de las más artísticas, de las más bellas. No digo felices en el sentido de que nos pongan alegres. Estoy seguro que muchas son aterradoras, pero sí, era un fotógrafo extraordinario, tenía esa sensibilidad visual, esa sensibilidad plástica, que hizo que también fuera un notable guionista de cine. Hizo guiones para montones de películas y colaboró con muchos directores importantes en la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? El Indio Fernández, Galvadón, Roberto Galvadón, había varios grandes directores y grandes actores. Finalmente era historiador, como si esto fuera poca cosa. Entonces, escritor, fotógrafo de gran mérito, guionista de cine, historiador. Y sí, efectivamente, en 1966 es llevada al cine por el director Roberto Galvadón, con guión de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez, ni más ni menos, su novela El Gallo de Oro es llevada al cine. Esto en 1966. Y luego en 1967, al año siguiente, su magnum opus, su obra maestra, su capolavoro, ¿verdad? Pedro Páramo, es llevado al cine también, dirigido por Carlos Velo, con guión esta vez de Carlos Fuentes, no de Gabriel García Márquez, pero Carlos Fuentes. Curiosamente, Juan Rulfo no quiso hacer el guión de Pedro Páramo, lo hizo Carlos Fuentes, su amigo entrañable, y la producción es formidable, con actores de la talla de Ignacio López Tarso, de Pilar Pellicer, de la famosa Yulisa, que era la hija de aquella gran actriz mexicana Rita Macedo, también de la época dorada del cine mexicano. Rita Macedo, sí, sí. Bueno, pero Rita Macedo no sale en el Pedro Páramo de 1967. No puedo correr a recomendarles con desbordado entusiasmo que vean la película Pedro Páramo de 1967. Es una película que tenía todo para ser una obra maestra. La mano del gran Roberto Galvadón como director, un guión ni más ni menos que de Carlos Fuentes, vaya lujo. La historia general de Juan Rulfo, actores como repito, Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Yulisa, eh, cielo santo, pero no, tenía todo para ser grande y la película se deja ver. No digo que sea un mamarracho, lejos de ello, por supuesto que lejos de ello. No les voy a prohibir que la vean, queridos amigos, pero si ya leyeron la novela, van a quedar muy, pero muy defraudados, muy defraudados. No sé a quién se le ocurrió en la historia de las malas ideas, para la antología universal de las malas ideas, poner a
un actorcillo guapetón de segunda categoría de Hollywood a hacer el tremendo papel de Pedro Páramo. ¿A quién, en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe poner a John Gavin? Sí, John Gavin, G-A-V-I-N, Gavin, el que sale a ver, cielo santo, en Psicosis de Hitchcock. En Psicosis de Hitchcock, es el que viene el muchacho, como quien dice, el que viene al final y rescata a ver, Miles, que está ahí en la cava, en el sótano, con el cadáver de la mamá de Norman Bates y desarma a Norman Bates, le quita el cuchillo de la mano en aquella escena del desenlace, del clímax tremendo de esa película. Bueno, el guapetón que sale al principio de la película en un cuartillo de hotel, en un edificio de alto, haciendo el amor con Janet Leigh. Bueno, ese es John Gavin. Nunca fue un actor de primera, siempre fue un actor segundón, no, nunca fue una gran luminaria de Hollywood. Pues guapo, digamos, sí, pero guapos hay muchos. Eso no significa que sea uno Laurence Olivier, Ralph Richardson, John Gielgud, Richard Burton, Peter O'Toole, Anthony Hopkins. No, no, no. Entonces la película se cae. La película se cae porque le dieron el papel fundamental a un gringuito que no funciona. John Gavin, y no sé por qué lo hicieron. En todo caso, amigos, no, de nuevo, no les prohíbo hacerlo, vean la película, pero hagan una cosa, lean antes el libro, lean antes el libro, no se receten, no se empastillen la película sin haber leído el libro antes. Lean el libro antes para que tengan una buena idea del poder mágico, sobrenatural, fantástico, de esta extraordinaria novela. Después le dan la oportunidad a la película. Después y ahí sentirán ustedes. No lleguen a esta obra extraordinaria por la película. Lean primero el librito y vean la película después. Eso es lo que yo les ruego que hagan. Bueno, muy bien. La Revolución Mexicana, que marcó la obra y la vida de nuestro querido Juan Rulfo, fue cielo santo, una catástrofe social que tuvo lugar entre 1910 y 1920, esa década. Si bien hay estudiosos que dicen que duró mucho más, que fue terminando como en el 27, como en el 30, porque no es como que tuvo así un día oficial en que se terminó y ya después de eso no murió nadie, no siguió muriendo gente. Pero los historiadores han convenido en circunscribirla a esa década, 1910-1920, la Revolución Mexicana. Fue una revolución tremenda en la que los campesinos, los trabajadores del agro que vivían en latifundios, en un sistema prácticamente medieval, eran siervos de la gleba, eran vasallos, y los grandes señores eran los grandes terratenientes. Bueno, los campesinos luchan por liberarse de esa posición y ser dueños de las tierras que cultivan. Viejo conflicto, tremendo conflicto. Por otra parte, había que destronar a un viejo que se llamaba Porfirio Díaz, gran presidente mexicano. Digo grande porque grande por la cantidad de años en que estuvo en el poder. Porfirio Díaz estuvo en el poder desde 1886, desde 1876 hasta 1911. ¿Qué clase de déspota? Desde 1876, ahí van 24 años más 11, 35 años estuvo en el poder. Francisco Franco estuvo 36 años en el poder, para que nos formamos una idea. Bueno, Porfirio Díaz estuvo 35 años en el poder. Sí, 35 años, de 1876 a 1911. Y, y si me está saliendo mal la aritmética, ahí me disculpan ustedes. Todo ese periodo con Porfirio Díaz encaramado encima de México es el periodo que se conoció como el Porfiriato. Suena raro. El Porfiriato es esa regencia, esa época toda bajo la férula de Porfirio Díaz, que por supuesto fue defenestrado con la Revolución Mexicana. Lo quitaron del poder, pero el viejo se fue tranquilamente a París y murió caminando tranquilamente en el Bois de Boulogne, feliz de la vida en París. No fue ejecutado ni fue sometido a las cosas en que un reyesuelo, un presidente, un déspota, un caudillo, como quieran llamarlo en este caso, suelen ser sometidos cuando son defenestrados, ¿verdad? El viejo era muy astuto y en 1911 se fue un año después de iniciada la revolución, se fue para
para París y ahí la pasó muy bien. Entonces, el Porfiriato, la guerra mexicana, la revolución mexicana o la guerra civil mexicana, eh, imagínense ustedes, en esos 10 años cobró no menos de 3,5 millones de víctimas. Vean ustedes el nivel de masacre, la hecatombe, y les recuerdo la etimología de la palabra hecatombe, es una palabra de origen griego. En griego, o en el griego de la Grecia clásica, hécate significaba 100, hécate, 100. Y el hombre viene de la palabra boeus, que significa buey, buey, 100 bueyes. ¿Por qué? Porque los griegos tenían esta ceremonia, este ritual religioso consistente en sacrificar a 100 bueyes en determinado momento del año, en determinado día del año. Era un holocausto de bueyes, era una masacre de bueyes, ¿verdad? 100 bueyes degollados en loor de no sé qué dios o dioses. Era una ceremonia de tipo religioso, era un sacrificio, ¿verdad? Como el del Cordero de Dios, como el año, el Agnus Dei en el cristianismo, solo que aquí eran 100 bueyes. Entonces, de 100 bueyes, hécate, boeus, de ahí viene hecatombe. Sí, entonces la guerra civil o la revolución mexicana fue una hecatombe, fue una matanza terrible. 3,5 millones de personas murieron. Y lo peor de todo, en teoría la guerra termina en 1920, pero ya en 1926, imbricándose con las últimas oleadas de violencia de la guerra civil, viene la llamada Guerra Cristera, que ya les mencioné, también conocida como Cristiada. La Cristiada duró de 1926 a 1929, 3 años. Fue producto de una ley que el presidente Plutarco Elías Calles, no, ilustre presidente, aprobó en 1917. Era una ley anticlerical, era una ley que le negaba personalidad jurídica a la iglesia, que le quitaba a la iglesia una serie de privilegios que el clero apreciaba enormemente, por supuesto, eh, y les prohibía a los religiosos participar en la vida política o influir de ninguna manera en la política del país, les prohibían oficiar cultos religiosos si no era dentro de las iglesias, nunca jamás en la mitad de la calle, no, no, les quita y sobre todo una serie de privilegios de que la iglesia gozaba. Esta ley muy, pues evidentemente muy laica de Plutarco Elías Calles generó la iracundia de la iglesia y de los milicianos católicos que se lanzaron a la calle a luchar por Cristo, según ellos por Cristo. Bueno, Cristo no es la iglesia católica, no, ¿verdad? Pero bueno, así lo veían ellos. Entonces le pusieron muy épicamente la Cristiada, como la Odisea de Odiseo o la Eneida de Eneas, ¿verdad? En este caso, la Cristiada de Cristo. Era una guerra terrible entre los milicianos católicos y las fuerzas policiales civiles de Plutarco Elías Calles. Y en esta guerra cristera que duró 3 años y se encaramó encima de los estragos de la Revolución Mexicana, murieron ni más ni menos que 250,000 personas en 3 años, del 26 al 29. Para que se formen ustedes una idea, ¿cuánta gente creen ustedes que murió en el 1948 en Costa Rica, en la revolución, en la guerra civil de 1948? ¿Cuánta gente creen ustedes que murió? No se sabe con exactitud, pero sí hay una aproximación. Pues en la revolución del 48, que ganó José Figueres, como todos sabemos, eh, um, murieron o fueron heridos cerca de 1,800 personas, entre muertos y heridos. No, no todos fueron muertos, pero todos fueron en mayor medida víctimas. 1,800 personas murieron en la guerra civil costarricense de 1948. Eh, 1,800. La guerra cristera provocó 250,000 muertos en 3 años. Fue muchísimo más virulenta y más sangrienta y más terrible que nuestra página, nuestra gran página épica y al mismo tiempo sangrienta de nuestra historia, que es 1948. Fue terrible y marcó a muchos costarricenses y traumatizó a muchos. Fue un trauma en la piel de la sociedad costarricense. Los jóvenes de hoy en día ya no se acuerdan de eso, pero yo nací en el 62, 14 años después de la revolución, y a mí sí, todavía me llegó un poquito
los ecos de los fanatismos, de las beligerancias ciegas a favor de Calderón Guarda, a favor de José Figueres, a favor de Otilio Late, o bien de Teodoro Picado, Michalski. Todavía me tocó, no ya la violencia en modo alguno, pero todavía me tocó ver cabezas calientes de uno y otro bando, ¿verdad? Entonces, bueno, la guerra civil en Costa Rica en el 48 genera 1.800 casualties, como dirían los estadounidenses, casualties. Entre muertos y heridos, 1.800, no todos murieron, ahí hubo heridos que no murieron, 1.800, en fin, perjudicados por la guerra. Bueno, la guerra cristera en México en 3 años mató 250,000 personas, cielo santo, es casi inimaginable, ¿verdad? Y, y vino a encaramarse en hombros de la Revolución Mexicana, que había matado 3,5 millones de personas. Bueno, ese es el mundo en que crece el pobrecito de Juan Rulfo. Ese es el mundo que le toca ver. Eh, es un hombre, estuvo en Costa Rica, Juan Rulfo, lo recuerdo, entrevistado por diversos intelectuales aquí de Costa Rica. Era un hombre de hablar muy lento, de personalidad opaca, retraído y silencioso, muy discreto, muy tímido, como marcado por un inmenso dolor. No era un hombre elocuente, no era un hombre verboso, no era un hombre chispeante, no era un hombre de gran sentido del humor o de grandes despliegues de fuegos de artificio verbales, no, en absoluto, era un hombre tímido, retraído, triste, de nuevo con una locución muy lenta. Eh, lo que decía era muy interesante, no me tomen a mal. Todo lo que decía era atesorable, pero lo iba soltando muy lentamente entre largas pausas, con una vocecita apagada y con la cabeza baja, generalmente mirando hacia el suelo, no mirando al interlocutor, cosa que dice mucho, cosa que dice mucho sobre el alma de una persona, sobre el alma herida, lacerada de una persona, ¿verdad? Él en su personalidad llevaba todo ese universo de muerte que le tocó saborear, estoy siendo irónico, saborear desde tan temprano, en ese México espástico, convulsivo en que le tocó vivir, ¿verdad? Encaramado entre dos conflictos de esa magnitud, la guerra civil mexicana, el fin del porfiriato y luego la guerra cristera. Mucha. Es simplemente una sobredosis de muerte para cualquier niño. No hablemos de los horrores en el orfanato que tuvo que pasar, ¿verdad? Juan Rulfo produjo muy poco, ¿verdad? Produjo muy poco, pero eso no importa, eso no importa. Un escritor puede pasar a la historia con un libro. Cervantes nos legó pues el Quijote y luego algunas novelas ejemplares, el licenciado Vidriera, cosas de esas que son entre meses, que son, se pueden leer y son muy divertidos, pero su gran obra, por supuesto, es un escritor de una obra. ¿Y quién necesita más cuando se ha escrito el Quijote? ¿Qué necesita más Goethe que haber escrito Fausto? ¿Para qué necesita más Dante después de haber escrito la Divina Comedia? Es que este tipo de obras dicen todo lo que un autor puede tener que decir en el cúmulo de todas sus experiencias de la vida. Son obras de una vida entera, ¿verdad? Entonces, no importa que haya producido poco, por lo menos El Llano en Llamas y Padre Páramo tienen un lugar muy sólido en la cultura literaria del siglo XX y del siglo XXI. Eh, Él dejó de escribir prácticamente, ¿verdad? Después de que escribió el Gallo de Oro en el 58, se secó, ¿verdad? Depuso su pluma y cuando la gente le preguntaba por qué ya no escribía, por qué ya no publicaba, se dedicaba a hacer fotografía y ensayos históricos y guiones de cine, él decía, es que todas esas historias que yo cantaba, yo las sabía por mi tío Celerino y cuando mi tío Celerino murió, pues ya no tenía nada que contar. Nunca hubo tío Celerino, no, los viejos dicen que no había tío Celerino, esa era como la tía Panchita, como hablar de la tía Panchita, ¿verdad? Era un personaje apócrifo, era un personaje ficticio, de leyenda. Eh, todo eso salía del mundo interno de Juan Rulfo, no del tal tío Celerino, pero es una bonita y poética, es una linda manera de decir, se me murió mi tío Celerino y ya no tengo las historias que él me contaba, entonces dejé de escribir. Muy de él,
muy púdico, muy discreto, muy económico de palabras, Juan Rulfo. Es una bella personalidad, es un bello ser humano, es una bella alma. En esas pocas palabras que dice se trasluce una bella alma. Es que nadie ha dicho que sea necesario cataratas de palabras para mostrar la madera de que está hecha un alma o un ser humano. No hace falta, incluso el exceso de palabras puede ser más bien una cortina de humo para ocultar tal o tal deficiencia, tal o tal vicio, problema, defecto, etcétera. Entonces, si lo quieren ver, si lo buscan en entrevistas, van a quedar muy contentos. Es un hombre al que uno quiere, oyéndolo hablar uno lo quiere, mueve a ternura, ¿verdad? Mueve a afecto inmediato, pero prepárense para eso, para ver a un hombre esencialmente triste, a un hombre esencialmente mohíno. Y bueno, no es para menos, no es para menos. Pasamos ahora a leer el cuento No oyes ladrar a los perros. No oyes ladrar a los perros. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Pues bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaron las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá, arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a trompezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, ¿qué ves? ¿Qué ves, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo.
Todo esto que hago, no lo hago por usted, Ignacio. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, Ignacio. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, Ignacio, con tal de eso, porque a mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudre los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted, Ignacio. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde arriba, porque yo me siento sordo. No oí nada, padre. Pues peor para ti, Ignacio. Tengo sed, padre. Aguántate, ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos deberías de oír si ladran los perros. Deberían estar ladrando los perros. Haz por oír, esfuérzate por oír. Dame agua. Aquí no hay agua, no hay más que piedras, aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte de nuevo y yo solo no puedo hacerlo. Tengo mucha sed y mucho sueño, padre. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Una barrica sin fondo. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, usted sí tenía familia. Usted sí la tenía, Ignacio. Allí estaba el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndolo de su cuello y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? ¿Y tú no los oías? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Ese es el cuento. No oyes ladrar a los perros. Me estremece tanto, amigos, me estremece tanto. Qué horror, cuánto dolor hay en este cuento. Cuánto dolor, cuánto rencor, cuántos reproches. Qué cosa más terrible. Cómo sabía Rulfo asomarse al abismo del dolor humano. Mucho del cuento es un mero diálogo, ¿verdad? Es un mero diálogo entre un padre que tiene horas de estar cargando a su hijo en mitad de la noche
lo lleva, como quien diría, a caballito, echado a la espalda como un costal. El hijo va agarrándolo por el pescuezo hasta casi asfixiarlo y con las piernas clavadas en los ijares, es decir, en las caderas del papá, y lo lleva a la espalda. El hijo está gravemente herido, mal herido, y lo lleva a una ciudad, un pueblo que supuestamente se llama Tonaya, donde, cosa curiosísima y cosa excepcional, ahí hay un doctor. Eso nos da una idea del ambiente terriblemente rural y primitivo en que se desarrolla el cuento, ¿verdad? Un doctor y quién sabe cuántos kilómetros, cientos de kilómetros a la redonda, un doctor. Tonaya era famosa porque había un doctor. Imagínense ustedes, ¿verdad? No estamos entre VAIS y clínicas y hospitales y todo tipo de cosas. Aquí en Costa Rica somos muy mimados en ese aspecto y ojalá lo sigamos siendo, ¿verdad? Eh, pero no, aquí estamos hablando de un ambiente rupestre, desolado, árido, triste y va de noche, con solo la luna, esa luz de la luna que es símbolo de muerte en este caso, una especie de llamarada que se levanta en el horizonte, una luna amarillenta, una luna macilenta, una luna con ictericia, una luna con hepatitis, una luna enferma, ¿verdad? Todo en el cuento coadyuva a crear una sensación de enfermedad. Entonces comienza con una interpelación del padre. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, si ves alguna luz en alguna parte. Y entonces el hijo todo lo contesta con nada. Ese es el adverbio de su vida. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Todo es nada, ¿verdad? Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. El hijo es nada, no cuenta de nada. Lo que vemos es una sombra monstruosa de una especie de hipercuerpo que es el padre con el hijo encaramado encima, que lo lleva como no de caballito, pero supondría que el hijo va sentado en los hombros, como el papá lo lleva a uno chiquitito, chiquitito. No, no va sentado en los hombros, va agarrado al pescuezo, apoyado en la espalda y con los pies hundidos en las caderas del papá. Y el papá ha venido caminando en medio de la tiniebla de la noche durante horas y no se atreve a detenerse a beber del agua del arroyo que sigue paralelamente porque no sabría cómo volver a echárselo encima. No tendría fuerzas para echárselo encima y tendría que dejarlo ahí para que muera comido por los coyotes. No puede. Este es un viaje, entiéndanlo, amigos, en que no hay estación, no hay parada, no hay forma alguna de detener, de recobrar el resuello, de parar, de descansar y ahora sigamos, porque no. Es ese tipo de esfuerzo supremo en el que si uno para y si uno se da un descanso, ya no se levanta más. Es ese tipo de situación. Él no puede parar, el padre no puede parar. Si para, ya no tendría cómo echarse de nuevo al hijo encima. Alguien le habrá ayudado a echarse al hijo encima. Hacía horas cuando salió, de donde sea que salió. No sabemos. No, Juan Rulfo no nos dice de dónde viene, ni importa de dónde viene. Vienen de muy lejos en todo caso, ¿verdad? Entonces es terrible. Es un camino, es un movimiento que no puede detenerse. Como los aviones en medio del aire que vuelan a 900 kilómetros por hora, a 40.000 pies de altura. No pueden detenerse porque lo que los mantiene en el aire es justamente la corriente de viento, de aire que se produce debajo del fuselaje, en la panza del avión debajo, ¿verdad? Esa corriente de aire que va en sentido contrario de la dirección en que va el avión, por supuesto, sostiene, le da sustento al avión. Si el avión frenara de pronto, o no de pronto, ¿verdad? No sé, lo que le tomará de tiempo pasar de 900 kilómetros por hora a cero, pues caería como un chayote, caería como una piedra. Y a 4.000 pies de altura, un avión que se desplomase en caída libre duraría 4 minutos en tocar el suelo. Y eso en una caída libre a la velocidad de no sé cuántas gravedades. No quisiera estar adentro de un avión a que le sucede eso, ¿verdad? Imagínense ustedes, no creo que nadie llegue vivo abajo. Con seguridad la muerte de la gente morirá de un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio antes de que se estrellen abajo. Pero, anyways, volvemos a lo nuestro. El viejo, el papá, no puede detenerse, no puede. Entonces nos dice Juan Rulfo, la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo,
trepándose las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante, sí. O padre e hijo son un solo ser, en cierto modo. Es una sola sombra la que proyectan. Es una sola criatura teratológica, es una especie de quimera, como una especie de gárgola. Son dos hombres en uno, o un hombre bicéfalo con dos cabezas en medio de la noche podrían pasar por tal, ¿verdad? Como los hombres que aparecen en el pequeño poema en prosa de Baudelaire que se llaman Las Quimeras. Busquen el textito y van a ver a lo que me refiero, ¿verdad? Esos hombres que arrastraban sus quimeras por pleno desierto. Bueno, aquí va este hombre arrastrando su quimera, esa especie de bulto pasivo y terriblemente pesado que es el hijo. Y la sombra está aquí personificada, es una prosopopeya. Nos dice, la sombra se mueve, la sombra se trepa a las piedras, la sombra disminuyendo y creciendo. Bueno, una sombra no se trepa a las piedras. Eso es darle eso es caracterizarla como un atributo eh, de algo animado, ¿verdad? Un ser humano o un animal, hasta una planta puede treparse en las piedras, sí. Pero una sombra propiamente dicho no se trepa en las piedras porque no tiene volición. Pero esa es la gracia de la imagen literaria, eso es lo bello de la figura. Sentimos que la sombra tuviese volición propia, da la impresión de tal cosa. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio, detrásito. Qué linda expresión, ¿verdad? El adverbio detrásito. Muy, muy mexicano y muy campesino en todo caso. Entonces, bueno, Ignacio se limita a decir sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando, dice el papá. Y cuando dice cansando se refiere de dos cosas. Se está cansando físicamente porque es una cosa terrible llevar aquel fardo muerto de hijo, impasible ahí encaramado en la espalda. Pero también se está cansando de la falta de cooperatividad, de colaboración del hijo. Que le dije, todavía el hijo viene y le dice, bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás horas le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. Entonces lo que hizo fue recostarse a un paredón para sentir un poquito, que lo estuvieran aliviando, un poquito del peso muerto, inerte de su hijo. ¿Cómo te sientes? Mal. El hijo solo habla casi que con monosílabos. Hablaba poco, dice Juan Rulfo, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Cuando las manos, sí, en los ijares, en las costillas, en los costados, en el torso. Los ijares se usan para caballos, ¿verdad? Para mulas, para bueyes, para toros, lo que sea. Ijares, pero no en el ser humano, no se en las costillas, en el flanco del cuerpo. Caderas, costillas, todo en los costados del cuerpo. Como si fueran espuelas, es decir, como cosas picudas e hirientes. Y claro, cuando el hijo tiembla en medio de su agonía, sacude al papá. Siente el temblor del hijo y lo sacude y lo saca de equilibrio. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Y él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, qué situación más tremenda, ¿verdad? Qué situación más tremenda, las manos trabadas en su pescuezo, rígidas, anudadas, ¿verdad? En su pescuezo y le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Una sonaja es un instrumento que uno mueve, ¿verdad? Se mueve la sonaja, es un receptáculo lleno de piedritas y cuando uno lo mueve, pues suena como una especie de percusión, suena como ustedes saben, una especie de... Eso es el sonido de una sonaja. Es un tipo de sonido indeterminado, no es
Una sonaja nunca podría hacer música, es considerado un instrumento de percusión, sobre todo en el contexto de la música latina. Y bueno, el papá apretaba los dientes para no morderse la lengua. Imagínense ustedes cómo se le movía la cabeza, casi como si fuera un, bueno, el temblor del hijo se transmitía a la totalidad del cuerpo del pobre padre, porque en cierto modo son el mismo cuerpo. Y el padre le dice, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Qué espectacular, ¿sí? Esa luna que hiperboliza la sombra, la hace convertirse como la sombra de un gigante, de una criatura bicéfala, de algo monstruoso, dos cuerpos en uno solo, ¿verdad? Y la luna roja, como en el desenlace de la caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher, de Edgar Allan Poe, donde la luna roja es un símbolo de la muerte y del hundimiento de la casa Usher. Esa luna ahora es colorada porque es el color de la sangre, es la metáfora sideral, la metáfora cósmica de una enorme sangría, de una enorme hemorragia, de toda la sangre que el hijo va perdiendo porque lleva varias heridas, no sabemos cuántas, ¿verdad? No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba al padre, ¿verdad? El otro, Ignacio, iba allá arriba, todo limonado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. Sí, sin sangre, literalmente exsangue. Cuando la gente dice me siento exsangue o estoy exsangue, sin sangre, ¿verdad? Sí, la cara iluminada por la luna, imagínense ustedes el rojo de la luna, imaginando esa cara, ya una cara agónica, una cara en artículo mortis, una cara que ya está, se le está escapando la vida por todas partes, por cada poro, reflejando una luz opaca, ¿verdad? ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Claro, con semejante peso desequilibrándolo tropezaba, pero una vez más el padre no podía permitirse caer. Si caía en primer lugar podía terminar de matar al hijo y en segundo lugar no se iba a incorporar de nuevo, no se puede caer y no se puede detener. Es un viaje entrópico, va hacia Tonaya, va hacia la casa de un presunto médico que vive en Tonaya y que es el único en los alrededores. Este no es ningún camino, dice el papá. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme? ¿Qué ves tú que vas allá arriba? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué se ve desde arriba, Ignacio? Baja, mi padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allá hay un doctor. Eso me conmueve tanto. Dicen, ni siquiera es seguro, dicen que en Tonaya hay un doctor y que Tonaya queda detrásito del cerro, como dice él. Pero claro, el cerro ya lo pasaron hace rato. Y al entrar a la aldea, en efecto, deberían de ladrar los perros, pero no se oyen a los perros ladrar por ningún lado. Los perros son aquí ah, en primera instancia son un símbolo de vida, porque es la esperanza. Cuando los perros ladran es que ya entraron a la aldea y que ya deben estar cerca de la casa del médico. Pero en última instancia son un gran y tremendo símbolo de muerte, porque solo ladran cuando ya el viejo llega y se deshace del cuerpo inerte, ya sin vida de su hijo, y entonces ahí, a buena hora, empiezan a ladrar los perros. Lo que los perros reconocen, huelen, olfatean, no es el paso del ser humano, es el paso de la muerte. Ladran cuando sienten, olfatean que ha muerto alguien ahí, cerca de donde están. Entonces el ladrido de los perros va a ser el llamado de clarín, la fanfarria triunfal de la muerte.
el ladrido de los perros está asociado a la muerte, primero a la esperanza. Pero no, el hijo no oye ladrar a los perros ni ve nada. El hijo va en la posición de un vigía, en un mástil de un barco. Es el que va arriba, es el que ve más lejos. Es el que ve por qué camino tomar, dónde doblar aquí, dónde doblar allá, que se ve, que se oye. El padre asume que se oye más allá arriba, como lo pone, que abajo, ¿verdad? Es como un vigía. Pero claro, es un vigía que va comatoso, ¿verdad? Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato, papá. Duérmete allí arriba, al cabo te llevo bien agarrado. Duérmete allí arriba, como lo dice, como si fuera en un segundo piso, ¿verdad? Duérmete allá arriba. El padre está aquí abajo, pegado a la tierra, pegado a la tierra. El hijo es el que está allá arriba. En cierto modo, está allá arriba casi ya yéndose a la exosfera, yéndose al espacio sideral. La impresión que da es que si el padre lo suelta, se va para arriba y se pierde, se va succionado por la nada, por el abismo negro del cielo, ¿verdad? Por la luna roja quizás, que se lo roba. La luna iba subiendo, casi azul, ahora es casi azul, comenzó amarilla, luego roja, ahora azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Imagínense el estado del pobre viejo, ¿verdad? Dios sabe, ya sabemos que por lo menos son horas hace que lleva al hijo a la espalda. No puede ser un hombre tan joven porque Ignacio es, no nos dicen la edad, pero es un hombre. Es un hombre porque ya sabemos las correrías en que ha andado asaltando gente, es un rufián, es un malandrín, es un criminal, ha matado gente, se ha ensangrentado las manos. El padre está decepcionado, es poco decir, está asqueado de su hijo y hace lo que hace en honor a la mamá, como un tributo a la madre. Lo dice de manera clara. Aquí lo dice el viejo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, Ignacio, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, Ignacio. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Ay, cielo santo, qué factura tan pesada le están pasando al hijo. Eh, ¿Verdad? El padre es brutal en lo que dice, pero no dudo que tenga razón. Lo que le ha dado son tres cosas: dificultades, mortificaciones y vergüenzas, y en forma pura todas. Puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba el viejo al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Me derrengaré, qué buena palabra. Derrengado es cuando ya uno pierde, cuando ya uno se descoyunta como una marioneta, descoyuntarse, derrengarse, perder la verticalidad, perder la manera de caminar, perder la cuadratura del cuerpo, perder el equilibrio, quedar uno como una marioneta a la que le han cortado los hilos, ¿verdad? Derrengado, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal que se vaya lejos, donde ya no vuelva a saber de usted. Qué terrible, ¿verdad? Este padre tratando de salvar un hijo por, por recuerdo de la madre, a la que se ve que el viejo quiso mucho a su esposa y mamá de Ignacio. Se ve que la quiso mucho. Y y le dice, cuando esté bien, seguirá usted en sus malos pasos, pero ya yo no quiero volver a saber de usted. El padre lo está asesinando virtualmente, lo está sacando de su vida. Porque para mí, usted ya no es mi hijo. Qué palabra tan dura, qué frase tan dura. Para mí, usted ya no es mi hijo. Y esta es peor todavía, amigos. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba, la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Sí, los santos, que hasta que me estremezco.
¿Por qué en los riñones? Sí, porque en los riñones es donde se filtra y purifica la sangre. Los riñones son el filtro de la sangre. Entonces, que se le pudre en los riñones la sangre que yo le di. El papá reniega de la sangre que le dio. Quisiera recuperarla. Bueno, pero el hijo va exangüe, ya ni sangre tiene. Sigue el papá. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde arriba, porque yo me siento sordo. Claro, el viejo está sordo, está ciego, está ofuscado, ya no ve, ya no oye. ¿Cómo podría oír nada si lleva al hijo encaramado encima, agarrado, lo va asfixiando literalmente agarrado del cuello, ¿verdad? Debe de ir sordo y más que a mitad ciego. Y sí, claro, el hijo resultó un rufián, resultó un ganapán, un criminal, un salteador de caminos, ¿verdad? Un asaltante y un asesino sobre todo, matando gente y gente buena, como el pobre Tranquilino menciona, que fue el que lo bautizó, fue el que le dio su nombre. Eh, y cuando dice, padre, ese no puede ser mi hijo. Sí, es una negación ya completamente. El padre está matando a su hijo virtualmente. Lo está matando. Está diciendo, no quiero volver a saber nada de vos. Perdete por los caminos de la delincuencia, del crimen, del asesinato. No quiero saber nada. Estoy llevando que te curen por tributo a nuestra querida madre, por tributo con tu mamá, que no me hubiera permitido que te deje muriéndote aquí en la mitad del desierto. No, ella no hubiera permitido eso, ella me hubiera reconvenido, me hubiera regañado de enterarse de eso. El papá está actuando a través de lo que él se imagina que la madre hubiera querido que él hiciera. La madre sigue siendo una especie de guía moral desde el más allá, desde más allá de la muerte. Es la persona a la que invoca para saber qué debe hacer y qué no debe hacer. Y pensando en la madre, solo por la madre, siente que debe seguir con su hijo adelante. Ignacio dice, no veo nada, por enésima vez nada. Ignacio no es nada, ¿verdad? No veo nada. Pues peor para ti, Ignacio. Tengo sed, padre. Aguántate, ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír, hazte un poquito de esfuerzo por oír. Tengo sed, dice, dame agua, le dice. Bueno, evidentemente, si hay heridas y si hay una hemorragia o varias hemorragias considerables, lo primero que va a producirse es un fenómeno de deshidratación terrible, de deshidratación. El hijo tiene que ir sediento, ¿verdad? Febril y sediento. Está perdiendo el líquido vital, el líquido de la vida, el agua. Y con la sangre está perdiendo la vida. Sabrá Dios cuántas heridas lleva. Tal vez es como un surtidor. Va soltando, va irrigando la piedra, la tierra que pisa con su propia sangre. Dame agua, le ruega el hijo. Aquí no hay agua, no hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua, porque nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Nada más que piedras. Cielo santo, qué camino tan áspero. Qué camino tan áspero, como diría Dante, per áspera ad astra, por el camino áspero hacia las estrellas. Solo que aquí no hay estrellas, solo el camino áspero y un final de muerte. Tengo mucha sed y mucho sueño, dice Ignacio. Pues claro, cómo no, está muriéndose, está dejando su vida regada por donde pasa. Y lo que dice ahora el padre es terrible, amigos. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero, eso no es una barrica sin fondo y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti.
El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. La hubiera matado de dolor. Qué dolor saber que un hijo es un asesino y un criminal, pandillero de caminos. Eh, Aquí atención, el padre hace del hijo incluso un matricida, lo acusa de matricidio. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas, le está diciendo. Sos entre mil otras cosas, sos un matricida. Hay que pensar acá, este viejo, este pobre viejo, desrengado, ¿verdad? Descoyuntado como va, eh, hace bien en decir lo que dice. No está siendo excesivamente violento, excesivamente inmisericorde con un muchacho que va evidentemente perdiendo la vida, eh, o dice justo lo que tiene de decir, dice lo que piensa y lo que siente. ¿Qué piensan ustedes, señores? ¿Qué impresión les genera este padre? ¿Es un padre desnaturalizado, desalmado, cruel o simplemente profundamente decepcionado y que está diciendo las cuatro verdades, tal vez porque siente incluso que el hijo se va a morir y tiene que decírselas, no quiere que se muera sin que sepa las dificultades, las vergüenzas, las congojas, las mortificaciones que le ha producido? Todas esas son palabras del Padre. Yo a veces me lo pregunto, cielo santo, este Padre, bueno, lo está matando antes de que se muera, ¿verdad? Lo está matando. Ahora le reprocha prácticamente haber matado a su mamá, o que si ella estuviera viva, la hubiera matado, es verdad. Y lo señala como una especie de monstruo, de fenómeno, de hijo mal nacido. Porque claro, desde niño tu madre te da agua porque ya te habías acabado la leche de ella, había drenado a la mamá. Era tan voraz, tan feroz, una especie de piraña o de bestia depredadora, era tan feroz que había secado los senos de la mamá. Había secado las reservas de leche de la mamá, había secado la urna, la fuente primigenia de la vida. Y le dice el papá, no tenías llenadero, como una barrica sin fondo, y eras muy rabioso. Ah, cielos santos, ¿qué tal parece que estamos hablando de un monstruo, de que nació con una voracidad natural? Secó a la mamá, la dejó sin leche, tenían que darle agua, ¿verdad? Eh, si en efecto el hijo es un monstruo, es un monstruo de nacimiento, esa es la impresión que nos da, que nació perverso, que nació depravado, que nació con una inclinación al mal. Sí, una barrica sin fondo, que era insaciable, ya desde bebé tenía la marca del diablo, ya desde bebé era insaciable, era voraz, era egoísta. Bueno, que bebé recién nacido no es egoísta, y no cabe ni hablar de egoísmo. El bebé es una criaturita que busca saciar sus apetitos y busca lo que le resulta más cómodo, pero no es natural. No es natural que un niño simplemente agote, drene, seque, esterilice a la madre a través de esa succión feroz, demencial, ¿verdad? Es como que hubiera parido un monstruo en cierto modo, si hemos de creerle al padre, ¿verdad? Seguimos. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como lágrimas. Bueno, da la impresión de que en ese momento el hijo muere. Suelta los pies, ya no los lleva hincados, clavados como espolones en los ijares del viejo. Simplemente va balanceándose de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza se sacudía como si sollozara. Iba tal vez llorando el hijo, tal vez. Las terribles palabras, la maldición de su padre, el virtual matricidio, la forma en que el padre reniega de él, lo niega como hijo, declara no querer saber nada más de él en lo que le quede de vida y de muerte. Es terrible. ¿Estará el hijo llorando? ¿Lo habrá terminado de matar esa confesión paterna tan dura, que es más dura que 20 puñaladas? Entonces el viejo le pregunta, ¿lloras, Ignacio?
¿Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre? Sí, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. ¡Qué horror! Sí, que le hubieran dado de comer perversidad, maldad. Lo alimentaron, lo, lo amamantaron con maldad, es lo que parece, ¿verdad? Que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad, llenado el cuerpo de maldad. Y además, nunca hizo nada por su madre, pagó mal a la madre, pagó mal al padre. Por otra parte, ¿quién dice que a un padre o una madre hay que pagarle? Pues sí, no, ¿verdad? Sí, claro, los padres cifran esperanzas en uno y se supone que uno debe procurar darles esa alegría. Pero tantas veces no sucede, tantas veces no es así, ¿verdad? Porque los padres tienen otra expectativa y el hijo no cumple esa expectativa, tiene su propio guión, su propio libreto de vida. Y bueno, a veces eso puede ser terriblemente decepcionante para los padres. Entonces el viejo le puede, ¿lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Sí, sí, sí. La madre murió teniendo al segundo hijo, teniendo al hermanito de Ignacio, con lo cual Ignacio habrá crecido como hijo único y simplemente educado o mal educado por el padre, no tuvo mamá a menos que en su temprana infancia o en su infancia. En su vida tiene que haber hecho una terrible falta la figura materna, tiene que, y el padre posiblemente no lo educó bien, no supo hacerlo. No es un hombre de luces, no nos parece, no, Juan Rulfo no nos lo presenta como un hombre de gran educación o de gran intuición. No, es un hombre rudo, rudo como esas piedras por las que va caminando, ¿verdad? Un hombre un poco brutal, si cabe. Eh, no sé, estoy tratando de hacer lo imposible. Estoy tratando de ser abogado del hijo, abogado del diablo. Estoy tratando de ser abogado del hijo para tratar de encontrarle algo redentor, alguna cosa, alguna virtud absolutoria, pero no, no es fácil, no es fácil. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos no hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, usted sí tenía familia. Es decir, los amigos, sus amigos los mataron a todos porque eran unos pendencieros y unos criminales, unos asaltantes como él, los mataron a todos. Pero el papá le reprocha a Ignacio que esos amigos no se debían a nadie, no tenían padre, madre o hermanos a los cuales se debieran, eran lobos esteparios, eran, eran truanes, y eran vagabundos, pendencieros, asaltantes, todo de la misma ralea, de la misma laya que Ignacio. Entonces el padre le dice, bueno, esos, yo entiendo que se mataran, yo entiendo, porque no tenían, no tenían, nadie los iba a llorar. Pero el padre le dice, usted sí tenía familia, ¿verdad? No tenemos a quien darle nuestra lástima, es lo que dice de los amigos muertos. Sí, bueno, mientras que Ignacio sí, tenía siquiera un padre. Bueno, este conflicto es tan hondo, tan terrible, es tan rico psicológicamente, ¿verdad? Por fin llegamos al desenlace. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Cómo la luz es un leitmotiv en este cuento. Aparece, 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 va jalonando los diferentes momentos narrativos de la historia. Es casi un personaje, es un testigo de esta ordalía, de esta terrible odisea que está teniendo lugar aquí, de esta tragedia profunda. Entonces aparece la luna brillando sobre los tejados. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Sí, claro, el último esfuerzo, ya llegando al pueblo. Pero el peso del hijo era más inerte que nunca porque ya va muerto, ¿ah? Ya va muerto. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera,
Llegar al primer techo, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado, que ya no tiene columna vertebral, que ya no se sostiene en sus pies, que ya no es capaz de verticalidad, que está absolutamente flácido, vencido, derrotado, está muerto de hecho. El viejo destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndolo de su cuello. Claro, es el rigor mortis. Esos dedos están entrabados y ya rígidos por la muerte. Ya es una garra, ya no son dedos, son garras que lo vienen asfixiando, estrangulando. Entonces le suelta los dedos uno por uno. Y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros que huelen la muerte del hijo, que muere justo cuando llegan a Tonaya. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tanto nadar, tanto cruzar el océano para venir a morir a 2 metros de la playa. Eso es lo que yo diría. Tal esfuerzo para venir a morir ahí, a portas de la ciudad, de los perros y del doctor. Eh, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Los perros, repito, lo que hacen es olfatear la muerte más bien que la llegada de forasteros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? Dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Reproche terrible y reproche post-mortem, reproche póstumo, porque ya el hijo está muerto. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. No fuiste capaz de hacerme más llevadero este viaje terrible, agónico, hablándome de los perros, diciéndome que los perros ladraban. Bueno, porque los perros no ladran hasta que llega el hijo y hasta que muere el hijo. Los perros son la gran señal de la muerte. El hijo llega muerto al pueblo, llega muerto sobre la espalda del padre, que lucha de nuevo con el rigor mortis para soltar los dedos del cuello. Y termina con un último reproche a Ignacio. ¿Y tú no los oías, Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Y ahí termina el cuento. Esta historia de un padre que lleva a su hijo a la espalda nos puede recordar dos cosas y son muy, muy importantes. Una, la leyenda, el mito de San Cristóbal. San Cristóbal, que es uno de los personajes más importantes de la geografía cristiana, uno de los santos y mártires de la cristiandad. Cristóbal se llamaba en realidad Cristóforo. Cristóforo, foro quiere decir que transporta, que carga, que porta, que lleva. Y Cristo es que lleva a Cristo. Recuerden ustedes que la gran historia de San Cristóbal era un hombre que medía 2 metros y 30 centímetros, era un gigante. Entonces, en un río muy peligroso ayudaba a pasar a la gente de un lado a otro. Igual, las ovejitas, las vacas, los burros, los viejitos, todo. Esa función era ayudar a pasar a la gente de una orilla a otra, de un litoral al otro. Y en algún momento le toca llevar en hombros al niño Jesús. Es el hombre que lleva, que porta al niño Jesús. Es el gran gesto de San Cristóbal. Por eso, Cristóforo, Cristo el hijo, el Cristo hijo chiquito, el niño Jesús. Foro, que significa el que transporta, el que lleva, Cristóforo, que después se latinizó en Cristóbal, San Cristóbal. Recuerden ustedes las leyendas de los santos llamados cefalóforos. Cefalea, cefa de la cabeza, cefalóforo, óforo de nuevo, que transporta la cabeza. ¿A qué me refiero? Bueno, había el primer obispo de París, cuando París todavía no se llama París, sino se llamaba Lutecia, en el siglo III de la era cristiana, el primer obispo de Lutecia eh, se llamaba Denis, que significa Dionisio en francés. Y Saint-Denis, porque fue canonizado, por supuesto, fue decapitado por Decio, por el emperador romano Decio. Y para estupor de todos, cuenta la leyenda, Saint-Denis se inclinó, alzó su cabeza en un brazo, debajo del brazo,
entre el brazo y las costillas, la llevaba y siguió caminando y predicando, catequizando y convirtiendo a la gente hasta que llegó a la colina de la Basílica del Sacré-Cœur en París. Esos son varios kilómetros, con la cabeza a cuestas, ¿verdad? Con su propia cabeza. Luego la leyenda se hizo extensiva a otros santos. Esa cosa se convirtió en proeza de otros santos. Esos santos se llamaban santos cefalóforos. Llevaban la cefa, la cabeza, foro, ¿verdad? Llevarla, portar, transportar, ser vehículo de su propia cabeza. Como Cristóforo es foro igual, de cefalóforo, foro, que transporta a quién, a Cristo en su forma de niño Jesús. Muy interesante esto, muy interesante, porque esta imagen de San Cristóbal llevando al niño Jesús es una de las imágenes en las que el hombre se ve más feminizado. Es lo más cercano que el hombre está de la maternidad y del amor de la madre y de la Virgen. No lo lleva en el vientre al niño Jesús, pero lo lleva a los hombros y lo hace pasar sobre un río que le hubiera significado su ahogamiento seguro, inexorable. Entonces San Cristóbal es un santo muy maternal en ese aspecto. Es el santo que carga en sus hombros a los niños, a todos. Es el santo, por cierto, de los viajeros. Es el santo de los viajeros, de los viajantes, de los paseantes, ¿verdad? De los viajeros, de los exploradores, entre otras cosas, ¿verdad? Por su capacidad para correr al auxilio de quienes tienen que vadear obstáculos tremendos. Entonces es un santo muy maternal en ese aspecto, se acerca mucho, mucho a la sensibilidad femenina. Su gloria es llevar a un niño en sus hombros y hacerlo pasar el río. Sobre el puente Carlos en Praga, el maravilloso puente Carlos, hay una linda estatua. Hay estatuas de todo mundo ahí en ese puente, pero una linda estatua de San Cristóbal. Y se ve a San Cristóbal llevando al niño en los hombros. Y lo recuerdo porque alguna vez toqué ahí, he tocado un par de veces en esa ciudad y recuerdo muy hermosamente esa historia. Eh, el gran novelista y premio Nobel de literatura francés, Romain Rolland, escribió una novela muy linda que se llama Christophe, donde se habla de San Cristóbal. Y San Cristóbal, o sea, Cristóforo, ¿verdad? Como cefalóforo, Cristóforo, el que porta foro a Cristo. Hay una balada, es decir, un poema largo de Goethe, de Johann Wolfgang von Goethe, el gran poeta, el autor de Fausto. Todo, poeta, novelista, dramaturgo, unos grandes escritores de todos los tiempos. Una balada de él que se llama El Rey de los Elfos, el Rey de los Duendes. A veces es traducido como el Rey de los Alicios, el Rey de los Elfos, de los duendes del aire, ¿verdad? Que en este caso el Rey de los Duendes es una imagen de la muerte, es una encarnación de la muerte. Y en esa balada de Goethe, Goethe va presentando el diálogo entre un padre y su hijo, va a todo galope en medio de la noche, el niño está gravemente enfermo, está muriendo en sus brazos, de modo que este padre es una vez más una especie de San Cristóbal y una especie de aproximación del padre a la figura de la madre, lo lleva a todo galope apretado contra su pecho, el niño va gravemente enfermo y el niño siente que el rey de los elfos le habla de manera dulce, aduladora, ¿verdad? Insidiosa, y en el fondo lo que quiere es llevárselo, raptarlo, es la muerte. Y le dice al padre, es que el rey de los elfos me está hablando, y el padre le dice, no, 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 es apenas el viento, es la tormenta, son los árboles, no, 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 es un mero espejismo, no le hagas caso. Cuando llega a su destino, el padre descubre que el niño que lleva a caballo sobre su regazo está muerto, no es un regazo, que lo lleva abrazadito, ¿verdad? Entre él y la cabeza del caballo, que el niño va muerto, descubre que va muerto, que lo llevaba muerto, es decir, que se lo llevó el rey de los elfos. ¿Por qué conozco esta balada de Goethe? No porque sea un gran especialista en la obra de Goethe, porque Schubert, el gran Franz Peter Schubert, el gran compositor austríaco, que nació en 1797, murió en 1828, apenas 31 años vivió, le puso música a esta balada, el Erlkönig, el rey de los elfos, y fue uno de sus primeros líderes, una de sus primeras canciones.
Esa y Margarita en la Roca fue de sus primeras, de las más de 600 canciones que escribió Schubert. Pero aparte de eso, escribió misas, sinfonías, cuartetos, sonatas, tríos, todo, óperas, montones de cosas. Cuando digo canciones, es rigurosamente canciones, líder, canciones, piecitas cortas, ¿verdad? Con un texto dado, un texto de diferentes poetas. Musicalizó a muchos poetas de su época y de épocas pasadas. Y ciertamente le puso música a Goethe y le puso música al rey de los elfos, al Earl König. Earl, elfos, König, rey. Eh, es una pieza formidable, es para piano y para voz. La he oído cantada por contraltos, por tenores, por barítonos, por todo el mundo. Y el piano va haciendo una especie de efecto de galope, ta, 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 muy difícil de tocar, por cierto, de acompañar, muy difícil. Una especie de galope donde sentimos el caballo que va pues, cabalgando en medio de la tormenta, en medio de la lluvia, en medio del vendaval, en medianoche con el niño que está muriendo. Oímos la voz insidiosa, eh, persuasiva del rey de los elfos, oímos la voz del niño, oímos la voz del padre, oímos la voz del narrador omnisciente. El cantante tiene básicamente que encarnar cuatro voces diferentes, cuatro timbres, cuatro colores vocales diferentes. El del rey de los elfos, que es dulzón, melifluo, pero de una manera perversamente seductora, ¿verdad? El del niño que está asustado, el del padre que trata de tranquilizarlo y el del narrador omnisciente que es más objetivo, es más detaché. Entonces, bueno, es imposible no pensar en estos referentes, queridos amigos, ¿verdad? Intertextuales, que es la leyenda de San Cristóbal, San Cristóforo y la balada, el poema El Rey de los Elfos de Goethe, puesto en música por Franz Schubert y les recomiendo oírlo. Eso lo pueden buscar con muchos intérpretes notables. Bueno, y esas son las cosas que puedo decirles de este cuento extraordinario. El cuento extraordinario. Qué duro es este cuento, amigos. Qué duro es. Qué duro. Amigos, he tenido un inmenso placer, no, placer no es la palabra, un inmenso gozo en compartir con ustedes esta bellísima literatura. Les mando un abrazo entrañable, toda mi gratitud, todo mi afecto, y los espero muy pronto, de aquí a una semana, para estar nuevamente con ustedes en el programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Hasta entonces.